Todo empezó con una puerta. Una maldita puerta entreabierta. Era un jueves por la tarde. Había salido antes de la clínica porque la última paciente canceló. En vez de avisar a Daniel de que volvía antes, decidí darle una sorpresa. Algo me decía que lo necesitábamos. Llevábamos semanas distantes y pensé que un gesto inesperado podría cambiar la dinámica. Subí las escaleras del edificio en silencio. No quería hacer ruido con las llaves, así que empujé suavemente la puerta del piso cuando noté que no estaba cerrada del todo. Una rendija mínima, apenas visible. Raro. Daniel siempre cerraba con doble vuelta, incluso aunque solo bajara a por pan. No entré de golpe. Me detuve. El pasillo estaba en silencio, pero había algo distinto. El aire, tal vez. Como si el ambiente supiera lo que yo todavía no sabía. Avancé sin hacer ruido. Mis zapatillas no hacían eco sobre el parquet, pero mi respiración era un tambor en mis oídos. Llegué hasta el salón y lo encontré vacío. Luego vi 2 copas de vino sobre la mesa. Una aún con gotas frescas en el borde. Escuché un ruido. No fuerte. Un susurro. No sabía si era la televisión o una voz humana. Me acerqué al pasillo del fondo, donde estaba nuestro dormitorio. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. A través del hueco vi una sombra. Y entonces escuché una risa femenina. No mía. Me congelé. No por la sospecha. No por la rabia. Sino por lo absurdo de todo. Yo había venido a sorprenderle. Yo había planeado reconquistarnos. Yo había sido tan estúpidamente ingenua. Pero esto no es la historia de cómo descubrí que mi marido me engañaba. No. Esto es la historia de cómo decidí que, si el juego estaba abierto, yo también iba a jugar. Nunca me imaginé que Daniel fuera capaz de ser tan meticuloso. Siempre fue organizado, sí, pero nunca lo había visto como alguien que pudiera sospechar algo sin preguntarlo directamente. No era de los que investigaban en silencio. Oh, eso pensaba. Yo creía que él seguía siendo ese hombre que me lo preguntaba todo de frente, que prefería una conversación incómoda a la incertidumbre, pero resulta que llevaba más tiempo observando de lo que yo imaginaba. Fue una tontería lo que lo hizo actuar, una de esas decisiones que se toman por impulso, no por estrategia. Esa tarde, después de la escena de la puerta entreabierta, él actuó como si no hubiera pasado nada. No dijo una palabra, no me miró distinto, ni siquiera hizo una pregunta. Yo no sabía si eso era bueno o malo, pero me alivió. Pensé que quizás no lo había notado, que se fue antes de que entrara, que no se había dado cuenta de mi visita inesperada, pero una semana después, todo cambió. Era viernes. El ambiente en casa había estado raro, pero no diferente al resto de los últimos meses. Yo estaba cada vez más tensa, más distante, porque por dentro no sabía cómo sostener lo que había empezado. Sergio seguía escribiéndome, aunque después de lo ocurrido aquella tarde en casa, yo le había pedido distancia. Le dije que las cosas se habían complicado. Que no era tan simple como vivir el momento. Él lo entendió a medias. No se despidió, solo dejó de insistir. Pero mi culpa no bajaba. Y Daniel lo notó. Esa mañana, mientras desayunábamos, me miró directamente a los ojos por primera vez en días. No con enojo, ni con tristeza. Era una mirada que yo no conocía. Fría, pero no vacía. Como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Me ofreció café, y después de servirme, se sentó frente a mí sin tocar el suyo. ¿Tú crees que soy idiota?, dijo. Me tomó unos segundos procesarlo. No supe qué responder. Me limité a dejar la taza sobre el plato y lo miré. ¿Qué estás diciendo?, respondí,
Con ese tono defensivo que uno usa cuando no sabe si está en una trampa o simplemente está perdiendo el control. Estoy diciendo que no puedes venir a casa media hora antes de lo habitual, empujar la puerta sin avisar, y creer que no me iba a dar cuenta. ¿Te crees tan lista? No entiendo nada, mentí, porque en ese momento entendí todo. Claro que entiendes. Yo también sé mentir, Laura. ¿Pensabas que ibas a jugar este juego sola? Mi cuerpo se tensó. Quise hablar, decirle que estaba exagerando, que no sabía de qué hablaba, que no había hecho nada, pero todo sonaba tan falso que ni yo me lo habría creído. El silencio se volvió insoportable. Él no necesitaba pruebas para saber que había pasado algo. Le bastaba con conocerme. Con haber visto esa puerta, ese vino, ese hueco de tiempo que no podía justificar. Su manera de estar tranquilo, sin levantar la voz, me descolocó por completo. Esperaba gritos, insultos, algo más tradicional. Pero no. Daniel solo se limitó a mirarme. No quiero que me digas nada, agregó, levantándose de la mesa. No me interesa tu versión. No me interesa si fue una vez o 20. Solo quiero que sepas que ya no tengo ninguna duda. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, intentando mantener la calma. Eso ya lo verás, dijo, y salió de casa como si hubiera ido a comprar pan. El resto del día fue un martillo en la cabeza. No podía concentrarme en nada. En la clínica, cometí errores absurdos, mezclé turnos, me olvidé de 2 pacientes. Nadie me dijo nada, pero noté las miradas de mis compañeras. Era como si supieran que algo me estaba pasando. Pero no podía hablar con nadie. No tenía una amiga en quien confiar sin que eso volviera a Daniel. Y con Sergio, bueno, Sergio era parte del problema, no de la solución. Esa noche, cuando volví a casa, Daniel no estaba. Solo encontré un sobre la mesa del comedor. Dentro, había una lista impresa de lugares y horarios. Eran direcciones y fechas. Lo entendí al instante, me había seguido. Había puesto a alguien a seguirme. Había hablado con alguien. Me había vigilado. Pero lo peor no era la lista. Lo peor era la nota escrita a mano al final del papel. Esto es solo una parte. Hay más. Y vas a recibirlo poco a poco. Así que cada mañana, cuando despiertes, vas a tener que preguntarte, ¿qué me va a llegar hoy? No sé cuánto tiempo estuve parada ahí. Leí esa hoja unas 5 veces. Me temblaban las manos. Quise llamarlo, pero su móvil estaba apagado. Revisé mis mensajes, mis redes sociales, mi correo. Nada. Ni una palabra más de él. Esa noche, no dormí. Y no fue por la culpa, sino por el miedo. Porque por primera vez desde que todo empezó, entendí que Daniel no era débil. No era ingenuo. Y, sobre todo, no estaba dispuesto a perdonarme. Pasaron 2 días completos sin que volviera a verlo. No dormía, no comía, no podía pensar con claridad. Cada vez que sonaba el portero, se me paralizaba el cuerpo. Cada vez que el buzón sonaba, me levantaba corriendo. Esperaba el siguiente golpe, la siguiente pista, la siguiente jugada de Daniel. Pero no llegó nada más. Y entonces entendí que el silencio era parte del castigo. Él no necesitaba gritar, ni insultar, ni romper cosas. Me estaba dejando sola con mi ansiedad, con la culpa, con la certeza de que ya no controlaba nada. El tercer día, a las 9 en punto, volvió. Entró al piso con total normalidad, como si hubiera salido solo unas horas antes. Sin expresión en la cara, sin prisa, sin un solo saludo. Cerró la puerta, colgó su chaqueta, se quitó los zapatos, y fue directo a la cocina. Lo seguí. Tenemos que hablar, dije,
con voz firme, aunque por dentro me costaba respirar. Habla, respondió, sacando una cerveza del frigorífico. No quiero que esto se quede en este circo de amenazas y papeles. Quiero que hablemos. Como adultos. Como pareja. Pareja. Se rió por primera vez en días, pero no fue una risa feliz. No me hagas perder el tiempo, Laura. No somos una pareja. Somos dos desconocidos que comparten un techo por inercia. No me justifiques así. Tú también has tenido tus momentos de mierda en esta relación. Tú también te alejaste. No puedes hacer como si todo fuera perfecto antes de esto. ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Echarme la culpa por tu infidelidad? Se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos. Dilo, venga. Dime que fue culpa mía que te follaras a otro. No me faltaste tú. Me faltaba yo. Me sentía vacía, apagada, como si todo en mi vida estuviera escrito y no hubiera espacio para nada nuevo. No fue premeditado. No fue con odio. No fue contra ti. ¿Y eso lo hace menos repugnante? No lo estoy justificando. Estoy diciendo la verdad. No fue amor. No fue siquiera deseo. Fue una fuga. Un error. Una búsqueda estúpida. ¿Cuántas veces? Preguntó, con los ojos fijos en los míos. 3, respondí sin rodeos, porque mentirle otra vez hubiera sido aún peor. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué te creo? Porque si hubieran sido 10, no me lo dirías. Dirías 3 para que no suene tan grave. Para que aún haya espacio para perdonar. No estoy esperando tu perdón. Solo quiero que entiendas que lo hice desde una confusión que ya no existe. ¿Y qué esperas? ¿Que volvamos a ver pelis en el sofá? ¿Que hagamos como si nada? ¿Quieres que te bese con cariño después de saber que otro te ha tocado? ¿Quieres que me acueste contigo sin pensar en eso? Quiero que me escuches. Solo eso. Ya te escuché. Y no me sirve. No tengo espacio para procesar lo que hiciste sin pensar en cómo lo hiciste, con quién lo hiciste, y cuántas veces entraste a casa después de acostarte con él como si no pasara nada. No soy de piedra, Laura. Y no soy idiota. Lo sé. Entonces, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Porque estaba perdida. Porque no sabía si esto seguía teniendo sentido. Porque me sentía invisible. Porque me miró como tú ya no me mirabas. Yo no te dejé de mirar, Laura. Tú dejaste de verme. Entonces los dos fallamos. No. Tú cruzaste la línea. Tú tomaste una decisión y la ejecutaste con toda tu conciencia. Tú planeaste esas citas. Tú volviste a casa sabiendo que estabas rompiendo todo. Y lo hiciste igual. No quiero justificarme más. Ya no sirve. Solo quería que lo dijera en voz alta. Que lo supieras por mí. No por los papeles que te imprimieron. Yo ya sabía todo antes de que lo dijeras. Solo quería ver si tenías el valor de enfrentarlo. Y lo tuviste. Pero eso no cambia nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso no depende solo de mí. Pero lo primero que voy a hacer es sacarte de este piso. Te vas hoy. Tienes hasta la noche. ¿Así de fácil? No es fácil. Es necesario. No quiero verte. No quiero escucharte. No quiero compartir espacio contigo. Y no quiero que pienses que esto es una pausa. No hay pausa. No hay tiempo. No hay posibilidad. ¿Tú ya decidiste todo? Decidí que no quiero vivir con una mujer que me mintió a la cara durante semanas. Que me abrazó sabiendo lo que había hecho.
que me besó con otra persona en la cabeza, que volvió a esta cama con otro olor y fingió amor. Lo siento. Guárdatelo. No sirve para nada. Hoy te vas. Después veremos el resto. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Solo una distancia que se volvió permanente. Esa noche, empaqué una maleta. Me fui sin mirar atrás. No sé qué fue más humillante, su calma o mi derrota. Pero lo que sí supe es que, desde ese día, mi vida dejó de ser la misma. Me fui con lo puesto y una maleta que armé sin pensar demasiado. Cogí la ropa más fácil de encontrar en el armario y algunas cosas de aseo. Daniel no dijo nada mientras yo recogía. No me ayudó, no me detuvo, no me miró. Se limitó a quedarse sentado en el sofá, mirando al televisor apagado como si hubiera algo que ver. Cuando cerré la puerta, no escuché nada detrás. Ningún llanto, ningún movimiento. Solo silencio. Me fui al piso de Clara, una amiga de la clínica que siempre me había ofrecido su sofá si algún día lo necesitaba. No le dije toda la verdad, solo que estaba en medio de una crisis con Daniel. Me ofreció una copa de vino y una manta. Esa noche no dormí. Tenía la mente en blanco, pero el estómago encogido. No sabía qué esperaba que pasara al día siguiente, pero no era lo que terminó ocurriendo. La primera señal fue el mensaje de mi jefa. A las 9:15 me pidió que fuera a hablar con ella a primera hora. Era sábado, pero la clínica también abría mediodía. Me presenté a las 10, aún con la ropa del día anterior, sin maquillaje y con cara de desastre. Me recibió con una cara rara, como si no supiera por dónde empezar. Laura, necesito preguntarte algo. Quiero que me respondas con sinceridad, dijo, sentándose frente a mí. Claro, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Has estado teniendo una relación con Sergio Moreno? Me congelé. No lo veía venir. Nadie sabía lo de Sergio, o eso creía. Me costó varios segundos articular una respuesta. ¿De dónde sale eso? Pregunté, intentando ganar tiempo. Anoche, alguien envió correos con capturas de pantalla de conversaciones privadas. Fotos. Textos. Incluyendo mensajes desde tu correo corporativo. Lo recibió la administración, los socios y, bueno, también yo. No supe qué decir. Sentí que todo mi cuerpo se vaciaba por dentro. No solo había perdido a Daniel. Ahora también perdía mi trabajo. No podía siquiera fingir que era un montaje. Sabía exactamente qué mensajes podrían haber sido, cuáles eran inofensivos y cuáles eran completamente comprometedores. No era algo de la clínica. No afectaba al trabajo. No tenía relación con los pacientes, dije, torpemente, sabiendo que no servía de nada. Aún así, es un problema. Porque usaste el correo institucional. Porque se trata de otro profesional vinculado a la clínica. Y porque ahora tenemos un lío enorme. Vamos a tener que hablar con legal. Mientras tanto, queda suspendida. No discutí. No me defendí. Asentí con la cabeza y me levanté. Cuando salí de allí, empecé a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Daniel no había reaccionado en caliente. No fue una pataleta. Lo había planeado. Lo pensó. Lo ejecutó. Y ahora me estaba desmantelando parte por parte. Me estaba quitando no solo la casa y la rutina. Me estaba quitando la reputación, la estabilidad, los espacios donde aún podía fingir que tenía el control. Pasé el resto del día en el sofá de Clara, sin moverse más que para ir al baño. No tenía hambre, no quería hablar. Apagué el móvil por la cantidad de mensajes que comenzaron a llegar.
Algunos de números desconocidos. Otros de compañeras del trabajo. Todos querían confirmar lo que ya sabían. No había rumores. Había pruebas. Daniel las había hecho llegar. No solo a mi trabajo. También a mis padres. A mi hermano. A 2 compañeras con las que apenas hablaba. A cualquiera que pudiera hacerme sentir vergüenza. El domingo por la tarde, recibí un sobre en el buzón del edificio. Era otro golpe. Dentro había una copia impresa de una publicación en redes sociales que no vi porque me tenía bloqueada. Daniel había subido una imagen del salón vacío, con la frase: "A veces limpiar la casa es lo mejor que puedes hacer". Más de 100 comentarios. Muchos likes. Gente que sabía lo que estaba pasando y se burlaba en silencio. Me sentí observada, señalada, reducida a una anécdota en la vida de alguien que decidió exponerme sin decir mi nombre, pero con suficiente claridad para que todos lo entendieran. El lunes fui al banco. Mi cuenta conjunta con Daniel había sido congelada. Los pagos automáticos de la tarjeta fueron anulados. Me dejó con una cuenta secundaria con menos de 300 euros. Ni siquiera me molesté en llamar para discutirlo. Ya no se trataba de justicia. Se trataba de castigo. De método. De venganza. Volví al piso de Clara con un impulso: llamarlo. Solo para decirle que ya bastaba, que ya había pagado suficiente, que si quería el divorcio, lo firmaba, pero que no necesitaba destruirme por completo. Marqué su número. Tardó menos de 2 tonos en responder. «Hola», dije, con voz temblorosa. «¿Qué quieres? ¿Hasta dónde piensas llegar?» «No tengo un límite, Laura. Lo vas a descubrir tú sola. Día a día. Movimiento a movimiento. ¿Esto te hace sentir mejor?» «No. Pero me hace sentir que al menos, por una vez, tú vas a cargar con las consecuencias de lo que decidiste hacer». Colgó. No volvió a responder mis llamadas. Esa noche entendí que no había forma de negociar con él. No buscaba un acuerdo, ni una explicación. No quería escucharme. Solo estaba ejecutando un plan que había comenzado desde el momento en que vio aquella puerta entreabierta. Y yo ya no tenía herramientas para frenarlo. No supe cuánto tiempo más podía seguir flotando entre el orgullo roto y la desesperación. Pasaron 3 semanas desde que me fui de casa. En ese tiempo, cada día trajo una pequeña humillación nueva. Perdí el trabajo de forma definitiva después de una reunión con el comité legal donde me dijeron, con una frialdad casi quirúrgica, que no podían mantenerme en plantilla. Mis padres, que hasta entonces me trataban con una mezcla de pena y decepción, dejaron de contestar mis mensajes. Incluso mi hermano, con quien nunca tuve una relación especialmente cercana, me mandó un audio de 30 segundos en el que me decía que lo mejor era no hablar por un tiempo. Me volví un fantasma dentro de mi propia vida. Una figura incómoda de la que nadie quería saber demasiado. Clara me ofreció quedarme más tiempo, pero yo no podía seguir dependiendo de ella, así que me busqué un estudio pequeño en Usera, con muebles prestados, sin lavadora, y con el colchón en el suelo. Por primera vez desde que me fui, lloré sin poder frenarlo. No por Daniel. Lloré por mí. Por haber convertido mi vida en esto. Un viernes por la noche, después de revisar por enésima vez los correos del paro y las alertas de empleo, me llegó un correo de él. El asunto decía solo: podemos hablar. El cuerpo del mensaje tenía una sola línea: mañana a las 17, en el bar de la esquina donde solías pedir la cerveza sin alcohol. Respondí con un simple ok. No sabía qué esperar. Podía ser otra trampa. O un intento de cerrar el capítulo. Me pasé la noche ensayando frases en voz baja, imaginando todos los escenarios posibles, desde el perdón hasta el desprecio.
A las 16:55 entré al bar. Él ya estaba ahí, sentado en la misma mesa de siempre. No llevaba su chaqueta habitual, ni su mirada habitual. Era otra persona. Una versión más entera, más seca. Gracias por venir, dijo, apenas levantando la vista. No sabía si era una cita o un juicio, contesté, sentándome frente a él. No es ninguna de las dos cosas. Solo quiero dejar algunas cosas claras, y que tú también lo hagas, si quieres. ¿Quieres el divorcio ya? ¿Es eso? Eso está en proceso, respondió, sin cambiar el tono. Ya hablé con el abogado. Lo recibirás esta semana. Pero eso no es lo que vine a decirte hoy. Entonces dime. Quería saber si tú, después de todo esto, entiendes de verdad lo que hiciste. No me lo digas como lo harías en terapia, ni como si estuvieras dando una entrevista. Dímelo como si yo fuera la persona a la que le rompiste la cara sin tocarlo. No respondí de inmediato. Me quedé mirándolo, buscando dentro de mí algo que no sonara a excusa ni a lamento vacío. Te traicioné, dije al fin. No solo con el cuerpo. También con las palabras, con el silencio, con la forma en que oculté lo que pasaba en mi cabeza. Me alejé y te hice creer que todo estaba bien mientras hacía cosas que, si tú las hubieras hecho, yo no habría perdonado jamás. ¿Y te arrepientes? Sí, pero no porque saliera mal. Me arrepiento porque me convertí en una persona que desprecio. Porque perdí todo lo que tenía por algo que ni siquiera valía la pena. Porque traté de justificar lo injustificable, y porque en el fondo sabía que estabas ahí, y aún así decidí no verte. Daniel bajó la mirada, tomó un sorbo de agua, y apoyó los codos en la mesa. Yo también fallé, dijo, sin que se lo pidiera. Me volví una sombra en la casa. Me escondí en el trabajo, en la rutina, en el cansancio. Dejé de hablarte cuando más lo necesitabas. No estoy diciendo que eso justifique lo que hiciste. Solo que tampoco fui el hombre que merecías, al menos no los últimos años. No sé si eso me hace sentir mejor o peor. No quiero que te sientas mejor. Solo quiero que tengamos esta última conversación sin gritos ni culpas a medias. Solo nosotros. Como dos personas que compartieron años de vida y que ahora están rotas. ¿Y qué pasa después de esto? Después te vas a tu vida, y yo a la mía. Vamos a cerrar este capítulo de forma limpia. Sin juegos. Sin más mensajes. Sin usar a la gente para lastimarnos. Eso significa que ya no va a haber más sorpresas. Eso significa que ya no me interesa hacerte daño. Ya lo hice. Ya lo hiciste tú. No quiero vivir en ese lugar. No me hace bien, y tampoco te lo hace a ti. Entonces es un adiós. Sí. Pero sin dramatismos. Solo adiós. Nos quedamos un rato más sin hablar. Mirando la ventana. Pensando quién sabe en qué. Cuando me levanté, no lo abracé. No lo toqué. No dije nada más. Él tampoco. Salí del bar sin mirar atrás, porque esta vez, no había nada que mirar. Han pasado 6 meses desde aquella última conversación en el bar. Nunca más volví a hablar con Daniel, y aunque al principio me costó aceptar que todo estaba definitivamente roto, con el tiempo entendí que lo que teníamos ya no podía ser reparado. No volví a acercarme a nadie del entorno que compartíamos. No hice el esfuerzo de recuperar amistades que claramente me habían dado la espalda, ni intenté reconstruir una imagen que, para la mayoría, ya estaba destruida. Me di cuenta de que intentar convencer a los demás de que soy algo distinto de lo que creen es una pérdida de tiempo. Uno tiene que aprender a vivir con lo que es, no con lo que le gustaría que los demás pensaran que es. Los primeros meses fueron duros, pero lo que más dolía no era haber perdido a Daniel,
sino haber perdido la versión de mí misma en la que él confiaba. Esa parte se rompió y no hay forma de volverla a construir. Y duele porque no hay nadie más a quien culpar. Lo hice yo. No porque estuviera loca, ni infeliz, ni maltratada. Lo hice porque elegí mal, y porque no tuve la valentía de detenerme a tiempo. Sergio desapareció poco después de que me despidieran. No hubo una pelea, ni una despedida formal. Simplemente dejó de escribir. No contestó mis mensajes. Supongo que entendió que, después de todo, no valía la pena estar vinculado a un escándalo. Me quedé sola con todo el desastre que causamos. Nunca más supe de él. No me interesa saber si tiene pareja o si sigue trabajando en la misma clínica. Ya no forma parte de nada. No representa nada. Fue una elección estúpida que terminó como tenía que terminar. En silencio, con abandono. Igual que se empezó. Mi rutina ahora es otra. Trabajo como autónoma. Me costó mucho encontrar pacientes al principio, pero poco a poco fui consiguiendo algunos. No gano lo mismo, pero me basta. Me mudé de Usera a un barrio más cerca del centro. El estudio sigue siendo pequeño, pero ya no es un lugar de paso. Es mío. Está limpio, ordenado, y tiene plantas que riego cada 2 días. Me levanto temprano, salgo a correr, y cocino en casa. Nadie me espera al volver. Nadie me pregunta cómo estuvo mi día. Al principio eso me pesaba, pero ahora lo aprecio. No tengo que fingir nada. No tengo que sonreír si no quiero. No tengo que responder si no tengo ganas. Empecé terapia hace 3 meses. No para que me perdonen, sino para entender por qué fui capaz de arruinar todo de esa forma. No fue una crisis de los 40. No fue que Daniel fuera un mal marido. No fue que me faltara algo específico. Fue una forma de sabotear lo que me hacía sentir segura, porque llevaba años confundiendo estabilidad con aburrimiento. Aprendí que a veces confundimos el deseo de cambio con el deseo de romper. Y que lo segundo siempre trae consecuencias. He vuelto a hablar con mi madre. Poco a poco. No hubo disculpas formales, ni sermones. Solo llamadas breves, mensajes de buenos días, y algunas fotos de recetas. No creo que vuelva a confiar plenamente en mí, pero al menos no me evita. Mi padre sigue en silencio. No espero que eso cambie. Con mi hermano intercambiamos algún que otro mensaje cortés en fechas importantes. No he hecho nada por recuperar esas relaciones. Si vuelven, bien. Si no, también. No quiero construir vínculos basados en la lástima ni en la obligación. Si alguien vuelve a mi vida, quiero que lo haga sabiendo lo que soy, con mis errores y todo. No quiero esconderme más detrás de la apariencia de mujer correcta que nunca fui del todo. Lo más difícil de todo este proceso no fue el rechazo ni el castigo. Fue aceptar que no hay redención automática. No hay un momento en el que alguien te diga ya está, estás perdonada, ahora puedes volver a ser feliz. Eso no existe. Lo que hay es silencio, trabajo lento, muchas preguntas incómodas, y decisiones nuevas que ya no pueden basarse en impulsos. A veces me despierto pensando en Daniel. No con nostalgia romántica. Solo con curiosidad. Me pregunto si rehizo su vida, si duerme mejor sin mí, si alguna vez piensa en lo que fuimos. Nunca intento averiguarlo. No lo busco en redes. No le pregunto a nadie. No quiero saber. No necesito saber. Lo único que sé es que, si alguna vez lo cruzo en la calle, espero poder mirarlo sin sentir vergüenza. No por lo que pasó, sino porque hice lo que pude para no repetirlo. Y con eso me basta. Algunos días todavía duelen. Sobre todo cuando veo parejas de mi edad con una vida en común,
con rutinas compartidas, con códigos internos que solo entienden ellos. No por celos, sino porque sé que yo tuve eso y lo tiré. Pero en esos mismos días me repito que todo lo que pasó tenía un precio. Y que si no estoy dispuesta a pagarlo, entonces no aprendí nada. Esta es la vida que me quedó. No es brillante, ni feliz, ni dramática. Es tranquila. Silenciosa. Real. Y después de todo lo que viví, eso es más de lo que merecía.